logra, identificar o se logra comprometer por este mecanismo de trauma. En cuanto al examen físico, es importante que, o tal vez de las cosas más importantes de recalcar es que el examen debe ser comparativo. Se deben examinar las dos extremidades porque vamos a ver que parte de las pruebas determinarán que la inestabilidad pues sí sea una inestabilidad real y no simplemente una sensación del paciente y se quede en algo subjetivo. Es importante evaluar el edema, que el paciente presente o no presente quimosis, la capacidad de soportar carga de la extremidad, fundamental evaluar la alineación del retropié y pues digamos que ya hay unas pruebas específicamente diseñadas para evaluar qué tan estables son las estructuras ligamentarias que soportan la articulación tibiotalar y la articulación subtalar en su aspecto, lateral. Es bastante importante y quiero hacer bastante énfasis en el tema de la alineación que ya les había mencionado previamente. Este artículo, digamos que nos pone sobre alerta en este sentido, dejando como conclusiones tres cosas como bastante importantes y bastante claras, y es que todos aquellos pacientes que tengan alineaciones varas de las extremidades inferiores, bien sea de la tibia o bien sea del retropié, son pacientes que tienen mayor riesgo de inestabilidad lateral del tobillo. Siempre que tengamos pacientes con traumas en inversión de tobillo repetitivos, pues debemos entonces sospechar que el paciente tiene algún grado de mal alineamiento de las extremidades, mal alineamiento varo específicamente, y tal vez lo más importante que hay que tener presente es que si efectivamente diagnosticamos que el paciente tiene una inestabilidad crónica de tobillo y tenemos la necesidad de ofrecerle algún tipo de tratamiento quirúrgico a estos pacientes, pues si no corregimos el tema de alineación de las extremidades inferiores, pues probablemente estamos condenando a este paciente a una recidiva de su inestabilidad. Entonces es bien importante tener presente el mal alineamiento y tener siempre presente este punto. Dentro de las pruebas específicas, entonces, para evaluar el complejo ligamentario lateral, tenemos el cajón anterior, que es una prueba en la que simplemente tratamos de trasladar todo el pie o de desplazar o de subluxar la articulación subtalar, fijando el cuello del pie y haciendo una traslación sutil hacia anterior del pie y mirando cuál es el grado de desplazamiento que tiene este segmento y obviamente comparándolo con la extremidad contralateral. Hay que tener presente que hay pacientes que tienen algún grado de laxitud ligamentaria que les permite desplazamientos articulares, y pues en ese orden de ideas es que se hace necesario mirar de acuerdo a la elasticidad de cada paciente si lo que tenemos es una inestabilidad de la articulación per se o si lo que tenemos es simplemente laxitud de los tejidos blandos en esta persona. Y la otra prueba específica es la prueba de tilt talar. En este caso se fija nuevamente el cuello del pie, el pie se pone en posición plantígrada y se hace una inversión del tobillo y nuevamente se hace pues una comparación entre el grado de inversión que permiten los ligamentos en la extremidad comprometida versus lo que logramos de inversión en el pie contralateral.
Dentro de la clasificación de los esguinces o de las lesiones ligamentarias del tobillo, eh, pues tenemos esta clasificación que es bastante tradicional y bastante conocida por todos y que este doctor Maliaropoulos pues modificó, pero específicamente para los deportistas de alto rendimiento, digamos que para la población normal o para los atletas aficionados, seguimos trabajando con la clasificación de un primer grado, segundo grado, tercer grado, siendo el grado 1, los esguinces grado 1, pues lesiones parciales del ligamento tibio, fibulotalar anterior, perdón, que normalmente no generan grandes signos inflamatorios ni grandes cambios alrededor del cuello del pie y que además no generan ningún tipo de inestabilidad. En los grados ya hay probablemente una ruptura completa del ligamento fibulotalar anterior. En estos pacientes vamos a encontrar un poco más de restricción de los arcos de movimiento y en estos pacientes ya sí podemos encontrar algún grado de laxitud o de traslación anterior del cuello del pie, mientras que en los grado 3 ya tenemos una lesión de mucha mayor severidad en la que el ligamento fibulocalcáneo también se ve comprometido de buena manera y entonces ya ahí encontramos un tiltalar aumentado, encontramos también una traslación anterior, un cajón anterior mucho de mayores dimensiones y pues por supuesto cambios inflamatorios mucho más severos alrededor del tobillo. Entonces se ve quimosis mucho más marcada y se ve un edema mucho más pronunciado y en algunas ocasiones pues los pacientes digamos tendrán mayor imposibilidad para soportar carga. Como les mencionaba, en los deportistas de alto rendimiento, como para tratar de evaluar mejor o clasificar un poco mejor las lesiones que tienen y predecir de alguna manera su retorno a las actividades deportivas, pues el doctor Maliaropoulos modificó los esguinces grado 3 y los dividió en grado 3A y 3B. Los 3A son esguinces en los que hay una disminución de más de 10 grados del arco de movimiento y el edema es marcado, pero cuando al paciente se le hacen radiografías con estrés en varo, pues no se encuentra ningún tipo de aumento ni de la traslación anterior del talo, ni de el tilt o no se visualiza ningún tipo de apertura del espacio lateral de la articulación tibiotalar. Mientras que en los grados 3B, pues además eh, de las características previas, nos encontramos que ya hay algún tipo de cambio en la morfología de las articulaciones cuando las comparamos una con otra en los rayos X. Dentro de las ayudas diagnósticas que utilizamos siempre para evaluar estos pacientes, pues tenemos los rayos X de tobillo. Estos siguen siendo válidos, necesarios y tal vez la más importante de las pruebas diagnósticas para este tipo de lesiones, tanto en condiciones agudas como en condiciones crónicas. Y siguen siendo las mismas tres proyecciones las que requerimos siempre para evaluar el tobillo en toda su dimensión. Las proyecciones AP, la proyección lateral y la proyección de mortaja. Obviamente en los pacientes en los que ya tenemos traumas a repetición, entonces solicitamos, además de las radiografías convencionales, pues también las radiografías con estrés en varo, que son las que nos van a definir o las que van a determinar qué grado de laxitud tenemos en, los, en, los, en esta articulación. Es importante tener presente que todos los pacientes pueden tener algún grado de laxitud y que podemos ver
en las radiografías con estrés, que se abra un poco este espacio lateral. Entonces, volvemos al mismo cuento. Es mejor tener las radiografías comparativas porque eso, digamos, que nos va a permitir evaluar cuánta diferencia hay entre uno y otro. Se menciona que si hay más de 10 grados de diferencia cuando tenemos radiografías comparativas, pues eso ya es una diferencia significativa y que nos habla de inestabilidad. Si definitivamente no podemos tomar las radiografías comparativas, entonces el ángulo de inclinación que se forma entre la superficie articular de la tibia distal y la superficie articular del domo del talo deberá ser de más de 15 grados para poder hacer un diagnóstico preciso de inestabilidad del complejo ligamentario lateral o inestabilidad del tobillo. La resonancia magnética es un examen que, digamos, se debe pedir de forma no rutinaria, se debe pedir o se debe ser cauto a la hora de hacer la solicitud de este examen, más aún cuando estamos en el escenario agudo. Realmente, como les mencionaba previamente, hasta el 95% de los pacientes a los que presentan un trauma en inversión de tobillo van a tener algún grado de lesión ligamentaria. Eso quiere decir que cualquier resonancia que nosotros pidamos, pues va a ser positiva o que va a tener algunos cambios o algunos hallazgos que, digamos, nos pueden llevar a hacer un sobretratamiento de lesiones que realmente pudieran, en la inmensa mayoría de los casos, cicatrizar por sí solas y no requerir nada distinto a un buen proceso de rehabilitación. Y en el escenario crónico ya vimos que realmente el caballito de batalla o la prueba más importante que tenemos para hacer el diagnóstico es las radiografías con estrés. Entonces, la resonancia magnética, digamos que cumple con un papel más como de soporte y más para descartar algún otro tipo de lesiones articulares y para hacer un planeamiento adecuado del procedimiento quirúrgico si es que el paciente llega a requerirlo. Es importante recalcar que sí el 93% de los pacientes a los que llegan a un estadio crónico de inestabilidad de tobillo tienen algún tipo de lesión asociada intraarticular del tobillo, bien sea sinovitis, bien sea pinzamientos anteriores o bien sea lesiones osteocondrales. Pero para la inestabilidad per se, realmente la resonancia no nos ayuda y eventualmente puede llegar a confundirnos. Entonces, eh, como mensaje, no es necesaria en el escenario de trauma agudo, y como les mencionaba, en todas ellas podemos encontrar algún tipo de lesión. Una vez tenemos todos los exámenes del paciente y una vez hemos hecho el examen físico, pues es importante que definamos si el paciente lo que tiene es una inestabilidad crónica funcional o una inestabilidad crónica mecánica. Para ponerlo en otros términos, digamos que la inestabilidad funcional es una inestabilidad en la que el paciente refiere algunos signos de falla de su tobillo, pero que clínicamente y radiológicamente no logramos identificar esos signos de falla, mientras que en la inestabilidad mecánica sí encontramos tanto en el examen físico como en los exámenes, como en las radiografías, entonces cambios estructurales y alteraciones que efectivamente nos indican que es un tobillo inestable y que está sufriendo por esta inestabilidad. Entonces, esto es importante diferenciarlo por dos razones, porque normalmente la inestabilidad funcional obedece a déficits de propiocepción, imbalance neuromuscular o a disminución de la fuerza y contracturas musculares en algunos de los grupos musculares alrededor del tobillo. Y en ese orden de ideas, pues ya ven que ni la propiocepción, ni el imbalance neuromuscular, ni la disminución de la fuerza, pues son condiciones que nosotros tengamos la posibilidad de resolver
con algún procedimiento quirúrgico. Mientras que si nosotros encontramos que efectivamente el paciente tiene una alteración objetiva, traslaciones mayores del cuello del pie o aumento del tilt o lesiones asociadas a inestabilidad de tobillo, pues entonces en estos pacientes sí probablemente tengamos que intervenir nosotros para estabilizar la articulación. En cuanto al tratamiento, una vez hecha la diferenciación, entonces si son inestabilidades funcionales o si son inestabilidades mecánicas, y dependiendo de cómo vaya el paciente evolucionando, pues entonces le ofreceremos distintas alternativas de tratamiento. Como siempre, con lo primero que debemos empezar, o la primera de las líneas de tratamiento para las inestabilidades crónicas de tobillo, es una buena rehabilitación, un proceso de rehabilitación adecuado. Hablan específicamente de tasas de éxito de hasta el 90% cuando se utilizan esquemas de rehabilitación funcional, haciendo esto referencia a esquemas de rehabilitación que se enfoquen en propiocepción, en balance muscular, en ejercicios de equilibrio, en ejercicios de gestos deportivos, dependiendo de cada actividad física que desarrolle el paciente. Entonces, 9 de cada 10 de nuestros pacientes pues se recuperarán gracias a nuestros amigos fisioterapeutas, siempre y cuando los pacientes tengan la disciplina adecuada y el proceso de rehabilitación sea bien dirigido y bien orientado. Importante explicarle a los pacientes que es un proceso de recuperación lento, gradual y progresivo. No le podemos decir al paciente que en un mes va a estar recuperado y que va a estar otra vez en sus actividades funcionales y en sus actividades deportivas como si nunca hubiera tenido un problema en el tobillo. Realmente los esguinces, bien sea lesiones agudas o bien sea lesiones crónicas, pues son condiciones que toman un tiempo importante en terminar de recuperarse. Eh, Específicamente en este artículo mencionan que entre 3 y 6 meses es lo que tarda un paciente en volver a retomar todas sus actividades cotidianas sin problemas y sin síntomas residuales. Eh, este artículo pues es una revisión sistemática de literatura. Eh, en resumen, o lo que termina por concluir es que los pacientes efectivamente con esquemas de rehabilitación funcional tienen o se recuperan de forma consistente y de forma constante. Eh, Sin embargo, pues todavía no hay del todo claridad sobre algunos puntos específicos y pues como casi todas las revisiones sistemáticas de la literatura terminan diciendo también que falta algún grado mayor de evidencia para poder hacer afirmaciones un poco más concretas, pero sí es llamativo el hecho de que con los estudios que contamos en este momento en cuanto a rehabilitación funcional de los pacientes con inestabilidades crónicas de tobillo, todos tienden a mostrar resultados satisfactorios y pacientes con escalas funcionales adecuadas y que se reintegran efectivamente de forma adecuada a sus actividades deportivas o a sus actividades cotidianas. Entonces, como les mencionaba, los objetivos de la terapia física y de la rehabilitación funcional son recuperar propiocepción, recuperar balance neuromuscular, recuperar fuerza y es fundamental en estos pacientes hacer estiramiento de todo el tríceps sural que con muchísima frecuencia se encuentra comprometido o se encuentra retraído, y esto pudiera llegar a ser un factor predisponente para recidivas o para recaídas o para nuevas lesiones. Entonces, todos los pacientes o la inmensa mayoría de nuestros pacientes se podrán recuperar. Sin embargo, es importante que
los pacientes, digamos, no bajen la guardia una vez han tenido algún trauma alrededor del tobillo en cuanto a la rehabilitación constante y al permanecer haciendo algunos ejercicios de estiramiento y de propiocepción por esta razón. Todos los pacientes que tienen un trauma en inversión de tobillo tienen un riesgo 2 veces mayor de sufrir un nuevo trauma en inversión de tobillo eh, que los pacientes o que personas que no han tenido traumas previos. Y es esperable que hasta una tercera parte de los pacientes que tuvieron un esguince en un momento determinado, pues entonces vuelvan a presentar un nuevo trauma en inversión de ese mismo tobillo en los primeros 3 años posteriores. Cuando definitivamente vemos que los pacientes, más allá de un adecuado proceso de rehabilitación, que han sido juiciosos, que se les ha hecho una orientación adecuada, persisten con signos de inestabilidad clínica del tobillo, entonces en estos pacientes sí, ya lo que tenemos que hacer es ofrecerles algún tipo de procedimiento quirúrgico. En cuanto a los procedimientos quirúrgicos que tenemos para la estabilización del complejo ligamentario lateral del tobillo, digamos que los podemos dividir en las, eh, las reconstrucciones o reparaciones anatómicas y las reconstrucciones o reparaciones no anatómicas. Las reconstrucciones anatómicas buscan en esencia recrear la anatomía ligamentaria del complejo lateral y digamos que tienen la ventaja sobre las no anatómicas de mantener un arco de movimiento normal y no constreñir de más la articulación tibiotalar o la articulación subtalar. Esas son las desventajas probablemente que tienen las reconstrucciones no anatómicas, que efectivamente restringen más la movilidad articular, sacrifican fuerza porque la inmensa mayoría de estas reconstrucciones prescinden o utilizan como elemento estabilizador el tendón del peroneo corto y digamos que se dejan únicamente reservados para casos en los que ya han fallado o ya estamos en el escenario de reintervenciones en pacientes que han tenido nuevas recaídas de inestabilidad después de algún procedimiento anatómico. Dentro de las reconstrucciones anatómicas, el gol estándar sigue siendo la cirugía de Brostrom-Gould. La cirugía de Brostrom fue el cirujano que la describió inicialmente. Él la describió haciendo una plicatura de la cápsula y el ligamento de la cápsula articular y el ligamento fibulotalar anterior y fibulocalcáneo. Y después el doctor Gould pues hizo la modificación en la que, además de hacer esta aplicatura de las estructuras ligamentarias laterales, pues las aumenta o las potencia, digamos, utilizando o aplicando también un segmento lateral del retináculo dorsal. Sigue siendo el gol estándar en esencia porque las tasas de éxito son supremamente altas. Están en todas las series reportadas tasas de éxito de más del 90%, un control del dolor adecuado, desaparición de los signos de inestabilidad tanto de forma clínica como radiológica y específicamente la modificación que le hizo el doctor Gould lo que hace es aumentar más o menos en un 60% la resistencia o la rigidez de la reparación ligamentaria. Entonces, estas son las razones por las que se sigue comparando cualquier otro tipo de reparación contra la cirugía de Brostrom y sigue siendo la primera línea de tratamiento para las inestabilidades crónicas que deben ser llevadas a algún tipo de procedimiento quirúrgico. Esquemáticamente, este es la cara lateral del tobillo.
Acá en esta figura lo que vemos es los ligamentos fibulotalar anterior y fibulocalcáneo, cómo se encuentran laxos, y lo que se pretende hacer es una aplicatura de los mismos y posteriormente tomar un segmento del retináculo y sumarlo a esta sutura, a esta aplicatura, para aumentar la resistencia que, que va a producir este complejo ligamentario. Visto ya en imágenes, es un abordaje no muy grande realmente. Se inicia en, el, en la gotera lateral y va siguiendo el margen anterior e inferior del peroné hasta llegar hasta llegar a visualizar los peroneos en el segmento más distal. Una vez hemos hecho el abordaje de la piel, pues se abre la fascia del peroneo tercius, que se rechaza hacia medial, y en ese momento nos encontramos ya con la cápsula articular. Y como pueden recordar ustedes, dentro de la cápsula articular pues hay algunos engrosamientos que no siempre son visibles, que es lo que corresponde realmente al ligamento fibulotalar anterior. Entonces, acá en la imagen inferior pues se visualiza cómo se abre la cápsula articular. Se puede una vez evaluar cómo está la superficie articular del margen lateral del talo, y si se hace necesario pues hacer algún tipo de reparación de cualquier lesión que nos encontremos en este sitio, pero digamos que ya tenemos preparado nuestro lecho para hacer la reparación. Una vez hecha este abordaje, pues entonces ya lo que se procede es hacer la aplicatura de los segmentos, tratando de recogerlos un poco más o de tensarlos de manera que queden con una tensión adecuada y no queden laxos como estaban previamente. Esto se consigue haciendo la sutura o haciendo la aplicatura con el tobillo en flexión dorsal y en eversión. Dentro de las modificaciones hay múltiples modificaciones de la misma técnica. Entonces, la técnica originalmente descrita por el doctor Brostrom es la que está acá en el lado izquierdo. La técnica central es la que fue descrita por el doctor Gould, que es la que utilizamos con mayor frecuencia, o la que sigue siendo el gold estándar para el tratamiento de este tipo de lesiones, mientras que ya de aquí y esta acá de la derecha pues es una modificación en la que no se utiliza la aplicatura directa de las estructuras blandas, sino que se reinsertan tensándolas con suturas de anclaje o con suturas o con puntos transóseos o con cualquier otro tipo de dispositivo adicional que nos permita potenciar o mejorar la sutura y el agarre y la aplicatura de estos ligamentos. Tiene algunas contraindicaciones relativas. Lo primero es los pacientes con hiperlaxitud ligamentaria. Son pacientes en los que no nos vamos a encontrar unos tejidos blandos que sean de una adecuada condición, o pues son pacientes en los que podemos esperar que se vuelvan a elongar estos tejidos, y entonces en consecuencia no serían candidatos adecuados o ideales para este tipo de reconstrucciones o reparaciones anatómicas. Pacientes que ya se les ha hecho un procedimiento inicial de reparación tipo Brostrom y fallaron nuevamente, pues son pacientes en los que nos vamos a encontrar tejidos ya de mala calidad, y debemos pensar en algún otro tipo de estabilización lateral del tobillo. Los pacientes con obesidad o los pacientes deportistas de alto rendimiento son pacientes en los que
no debemos considerar la cirugía de Brostrom Gould únicamente, sino pensar en potenciarla con algún otro tipo de elemento o de dispositivo, y los pacientes en los que por alguna otra circunstancia nos encontremos tejidos ya muy débiles, muy laxos, muy de mala calidad, entonces son pacientes también que hay que considerar otras alternativas. Alternativas para la estabilización lateral del tobillo hay alrededor de 50 descritas en la literatura. Cada grupo de cirujanos de pie y tobillo pudiera publicar una técnica diferente o una variación de alguna de las técnicas ya conocidas, y en líneas generales todas las series que reportan algún tipo de técnica de estabilización del complejo ligamentario lateral tienen tasas de éxito de más del 80%. Entonces, algunas de las modificaciones se las voy a mostrar acá. Esta es, por ejemplo, una modificación de la cirugía de Brostrom en la que se hace una réplica anatómica de inserción en las huellas del ligamento fibulotalar anterior a través de un túnel y tornillos de interferencia, tomando como injerto un segmento del tendón peroneo corto. Digamos que esta es una reparación que tiene la ventaja de ser con un autoinjerto, que se integran probablemente más fácil, y segundo, que no sacrifica por completo el peroneo corto, entonces el paciente no debería perder mucha potencia. Y lo que hacen entonces, una vez han fijado con tornillos de interferencia tanto anteriores al margen de la superficie articular del talo como en el túnel sobre la huella de inserción del ligamento fibulotalar anterior en el peroné, lo que se hace es fijar, tensar el injerto, y sobre este injerto aplicar los cabos de la cápsula articular y el ligamento fibulotalar anterior que se habían roto o que se habían visto comprometidos. Otras técnicas que están descritas es la aumentación de la cirugía de Brostrom con supersuturas. En este caso, lo que utilizan es una sutura no absorbible acintada, se llama suture tape, con la que potencian o con la que con estas suturas lo que hacen es remedar también el trayecto del ligamento fibulotalar anterior y fibulocalcáneo, y, eh, y pues aumentar la rigidez estructural de la reparación. Mencionan específicamente en este estudio, que es un estudio de cadáveres, que lo que se encuentran es que con este tipo de reconstrucciones o con este tipo de aumentaciones logran una estabilidad y una rigidez similares a las que se tenía en un tobillo, o las que debería tener un tobillo sano. Entonces, esta pareciera ser una técnica prometedora que sigue estando en estudio con pacientes. Este es otro tipo de modificación que se hace en esencia, la misma técnica. El abordaje es similar, se levanta toda la cápsula articular desde el margen anterior e inferior del peroné, se aplican las dos suturas de anclaje en los puntos en los que tradicionalmente se hace la aplicación de los anclajes cuando vamos a utilizarlos para una reconstrucción o una reparación de Brostrom Gould. Y una vez tenemos aplicados estos anclajes, se identifican los cabos del ligamento fibulocalcáneo y fibulotalar anterior, se dejan reparados, y en este caso específico lo que hacen es tomar un segmento del retináculo inferior
desprenderlo desde su parte más dorsal, repararlo con suturas, con una sutura tipo Krakow y pasarlo en un punto intermedio entre las dos suturas de anclajes que se habían puesto inicialmente, para pasarlo por un túnel óseo, y con esto potenciar toda la reparación ligamentaria. Una vez se ha hecho este paso del injerto de retináculo a través del túnel óseo, pues entonces se hace ya el cierre o la aplicatura de la cápsula articular con las estructuras ligamentarias nativas. Eh, También está dentro de las reparaciones anatómicas la discusión eterna de si se puede hacer de forma artroscópica y es igualmente seguro hacerlo de forma artroscópica o abierto, o qué pacientes les va mejor. Eh, esto es un metaanálisis en el que revisan cómo le va a los pacientes y en las diferentes series en las que se hacen reparaciones abiertas y en los que se hacen reparaciones artroscópicas. ¿Qué es lo que se encuentra? Que aparentemente sí hay una diferencia estadísticamente significativa en las escalas de AOFAS, en la escala AOFAS, cuando al paciente se le hace cirugía artroscópica. Es una diferencia abismal de 1,4 puntos en la escala, en la escala funcional o en el AOFAS, ¿sí? Entonces ellos lo mencionan como una diferencia estadísticamente significativa, pero clínicamente irrelevante. Y lo otro que mencionan es que no hay realmente diferencias en las complicaciones de una u otra técnica o en los periodos de recuperación de una u otra técnica. Los pacientes tienen la misma capacidad de retornar a sus actividades deportivas previas. Espera uno que hasta el 96% de los pacientes puedan retomar las actividades deportivas que llevaban y que les gustaban, y al mismo nivel que venían haciéndolo previamente. De manera que al final la conclusión probable a la que uno pueda llegar con este metaanálisis es que la artroscopia como el bisturí son instrumentos, y que, pues, dependiendo de la capacidad de cada uno para utilizar uno u otro instrumento, pues al paciente le irá bien. En cuanto a las reconstrucciones no anatómicas, digamos que son reconstrucciones de las que ya la literatura no habla demasiado. Es cierto que fueron las pioneras, estas cirugías fueron como las pioneras o fueron los primeros procedimientos quirúrgicos que se diseñaron para estabilizar el complejo ligamentario lateral. En líneas generales, igual que las reconstrucciones anatómicas, pues llevan a éxito en cuanto a estabilidad de la articulación. Sin embargo, tienen el problema grande de que producen una rigidez marcada de la articulación tibiotalar y de la articulación subtalar. Vuelven la articulación como más constreñida, podría decirse, y pues además de eso, por el sacrificio del peroneo corto, entonces se pierde fuerza evertora en los pacientes. Y en consecuencia o secundario a esta rigidez articular, hay reportes hasta del 78% de cambios degenerativos en las articulaciones, tanto subtalar como tibiotalar. Entonces, esto, digamos que las ha ido dejando, pues, estas cifras, sumado a la aparición de nuevas técnicas de reconstrucción anatómica o de aumentación de las reparaciones anatómicas, han ido relegando a un segundo plano o a una segunda línea de tratamiento las reconstrucciones no anatómicas. Hay muchas técnicas descritas. Tal vez la primera de ellas
es esta que vemos acá en el lado izquierdo. Es una técnica en la que a través de túneles alrededor del peroné y del talo, pues se hace la estabilización y la reconstrucción o la formación de unos nuevos ligamentos que efectivamente estabilizan la tibiotalar. Y pues estas son otras tantas modificaciones que hay. Si ustedes ven, pues esto implica la realización de muchísimos más túneles óseos, de muchos más pasos, de cosechar un tendón desde lo más proximal que se pueda para poder hacer todos estos giros y todos estos pasos alrededor de los túneles óseos y que alcancen a llegar hasta el punto donde tienen que llegar. Esta es una modificación o una técnica diferente que es un poco más simple. Sin embargo, en ella igualmente se sacrifica el peroneo corto porque queda, digamos, funcionando a través de un túnel óseo. Y pues esta es otra en la que es difícil pensar que un tendón peroneo pues va a darle a uno la longitud suficiente como para hacer todos estos pasos y todos estos giros. Entonces, como les mencionaba, pues se siguen utilizando eventualmente o siguen siendo parte del arsenal que tenemos a disposición para tratar las inestabilidades, pero las reservamos en esencia para pacientes en los que tenemos que hacer algún tipo de reemplazo articular y que sumado o además del reemplazo articular debemos estabilizar la articulación. Pacientes en los que eh, tenemos un mal alineamiento de las extremidades inferiores, que debemos hacer un realineamiento y que previamente ya ha fallado una reconstrucción anatómica, o pacientes en los que por alguna circunstancia extrema pues no tenemos forma de hacerle una reparación y o reconstrucción anatómica. Este es un artículo, o este es el artículo original en el que el doctor Evans describe su casuística. Es un artículo de 1953 en el que él describe cómo fue que hizo la estabilización de las estructuras ligamentarias laterales con su técnica en 24 pacientes. Y pues el artículo en total es de una página y esta es la descripción visual que tiene de la técnica quirúrgica. En cuanto a ya revisiones de literatura y a metaanálisis, este específicamente se los quería traer porque en este, digamos que se resumen en buena medida como todo lo que tenemos hasta el momento claro sobre las reconstrucciones o las reparaciones de las inestabilidades crónicas del tobillo. Sabemos entonces que las reconstrucciones no anatómicas pues llevan a mayor rigidez de las articulaciones, que hay mayor tasa de complicaciones en las reconstrucciones no anatómicas, llámese fracturas, llámese infección, llámese lesiones de nervios, que es importante cuando vamos a utilizar suturas de anclajes para hacer reconstrucciones anatómicas o reparaciones anatómicas tipo Brostrom Gould, utilizar dos anclas y no una sola ancla, porque esto sí confiere mayor estabilidad a la reparación y a la aplicatura. Y la otra conclusión que dan importante en este metaanálisis es que las técnicas de reconstrucción anatómica, todas ellas tienen unos resultados similares y unos resultados predecibles en manos de quien sepa hacer una técnica específica y que la domine adecuadamente.
Acá con esta gráfica lo que les quiero mostrar es como en resumen cuáles son las múltiples técnicas o unas de las tantas técnicas que tenemos para hacer las reparaciones o las estabilizaciones de las inestabilidades crónicas de tobillo. A la izquierda, entonces, algunas de las versiones no anatómicas de estabilización, como ven en todas ellas prescindiendo del tendón peroneo corto, las reparaciones anatómicas sin aumentación, que serían la cirugía de Brostrom, la cirugía de Brostrom-Gould y alguna otra modificación que se haga de más o menos la misma técnica, que es con suturas de anclaje o suturas transóseas o lo que se quiera utilizar, y las reconstrucciones anatómicas en las que se utiliza, además de los tejidos nativos, pues se utilizan o autoinjertos o aloinjertos o suturas especiales que permitan potenciar la, la reparación hecha. En definitiva, mis conclusiones son que la reparación anatómica será siempre la primera línea o será lo primero que yo elija para eh, reparar o para tratar de mejorar las condiciones de estabilidad de la articulación tibiotalar en un paciente con inestabilidad lateral, que las tasas de éxito son altas, ya habíamos mencionado que más del 90% para la cirugía de Brostrom-Gould, y en líneas generales resultados similares para cualquier otra variación de la misma técnica. Son resultados predecibles, son técnicas predecibles, reproducibles y que con el entrenamiento adecuado se pueden realizar de forma segura. Si hacer la cirugía abierta o hacer la cirugía artroscópica, yo creo que será más una cuestión de gusto y habilidades de cada cirujano, teniendo presente que si se hace bien, pues le irá bien a los pacientes con cualquiera de las dos. Eh, en cuanto a las reconstrucciones anatómicas o en las que debo potenciar la cirugía convencional de Brostrom-Gould, pues las utilizaremos o las utilizaré en casos puntuales en los que me encuentre unos tejidos blandos de no muy buena calidad o que haya alguna condición específica en la articulación del paciente que me lleve a la necesidad de utilizar técnicas de aumentación. Y definitivamente las reconstrucciones anatómicas solamente las dejaré reservadas para casos, digamos, extremos o casos en los que definitivamente por las circunstancias no pueda llegar a utilizar ninguno de los otros, de las otras técnicas previamente descritas. Muchas gracias. Jorge, mil gracias por tu charla, muy completa. Creo que abarcaste todas las opciones de tratamiento, tanto en casos crónicos y con tejidos insuficientes. Gracias, profe. Antes de hacer algunos comentarios, ¿alguien tiene alguna pregunta del auditorio? Bueno, si no hay preguntas, doctor Morales, su merced, ¿quiere hacer algún comentario con respecto al tema? Básicamente, hacerles hincapié a los residentes que la rehabilitación del paciente que ha tenido un esguince, no el uno, sino dos, tres, requiere mucho tiempo. No son 5 o 6 terapias, pueden necesitar 25 terapias para que la terapeuta pueda de verdad fortalecer de nuevo estas estructuras y renovar la propiocepción de estos ligamentos que se compromete cuando hay esguinces. O sea que no hay que apurarse para indicar una cirugía. La cirugía viene es cuando el paciente de una muy buena rehabilitación, el paciente persiste con inestabilidad clínica y radiológica. Hay que estar seguro de hacer que radiológicamente también vea uno signos de inestabilidad. Para eso no se necesita, obviamente, resonancia magnética, sino examen clínico y radiografías simples. Y ahí sí hace uno una intervención que, como decía Jorge,
la que más resultados satisfactorios tiene es la original de Brostrom. Raramente utilizamos reconstrucciones secundarias. Yo creo que la mayor indicación es cuando están la primera fallido, ha tenido alguna falla, o cuando hay tejidos muy laxos. ¿Algún comentario de otro doctor? Sí, yo quería también comentarles a todo el grupo de residentes que en el estudio de inestabilidad del tobillo en un paciente, como Jorge lo mencionó y el doctor Morales, es indispensable en las imágenes tomar esas radiografías con estrés, pero como ustedes se pueden haber dado cuenta, no es fácil o que todas las instituciones donde tomen radiografías sepan cómo tomar correctamente esas radiografías con estrés en varo. Y muchas veces lo ideal sería poder tomarlas nosotros o hacer el estrés nosotros o por lo menos explicarle al acompañante del paciente cómo debe hacerlo. El estrés, para hacer el estrés en varo, deben fijar con una mano la región distal de la pierna, cerca al tobillo, y con la otra mano hacer el movimiento de varo en el retropié fijando la parte posterior, el retropié, el talón, pues. En algunos sitios vemos como en las radiografías con estrés se ve la mano que está haciendo el estrés localizada en la región anterior del pie, en el antepié. Entonces esto no, si no tomamos un examen correcto, pues tampoco lo que estamos estudiando nos va a dar un resultado, el resultado que queremos analizar con certeza. En el auditorio está Carolina Rojas y creo que también Maritza nos estaban acompañando desde la parte de fisioterapia. No sé si alguna de ustedes quiere comentar algo en cuanto a la rehabilitación de estos pacientes con inestabilidades crónicas. Hola, buenas tardes. Hola, Caro. Pues, ¿qué les digo? Sí es bastante importante, sobre todo que la rehabilitación, como ya lo han dicho todos ustedes, se base en el entrenamiento propioceptivo, balance y equilibrio. Nada nos sirve hacerle aplicaciones de medios físicos ni ejercicios con que el paciente no esté de pie. Toda la rehabilitación de estos pacientes debe basarse en el entrenamiento en barras paralelas. Adicionalmente, si es un paciente deportista, yo no hago muchos pacientes deportistas y cuando los tengo les hago la primera fase de la rehabilitación, pues para la inestabilidad, y cuando ya están en el momento adecuado los envío a una rehabilitación deportiva, porque el gesto deportivo y toda la rehabilitación de atletas de alto rendimiento o de atletas un poco más serios, que las personas del común requieren una rehabilitación específica. Los gestos deportivos, cada deporte tiene que rehabilitarse de una manera específica y es importante que lo hagan antes de hacer el deporte. Como lo decían también, el doctor Morales lo dijo, se requieren muchas sesiones de fisioterapia y sobre todo que el paciente sea consciente de seguir las indicaciones en casa, porque pues 2 horas a la semana o 3 horas a la semana de fisioterapia pues no son suficientes. Es muy importante el trabajo en casa y pues ahora tenemos muchos elementos para poderlos hacer. Eso es. Gracias, Carolina. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, quiero agradecerle a Jorge por su conferencia, a todos por acompañarnos en el seminario. Muchas gracias, profe. Gracias. Muy amables. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos.